Ese video es el ejemplo de un plagio de los tacones. Estos tacones son removibles. El proyecto presentado es diferente. Es para mujeres que usan tacones y por emergencias tienen que bajar el número de tacón para poder resolver cuál lo tienen que coger. El pensamiento crítico tiene que ver con la capacidad de un ser humano de identificar entre criterios de diferentes personas el correcto o hacer una referencia de todos los conceptos para generar su propio concepto. No tiene que ver con la parte computacional.
La escuela, como aparato ideológico, político y social, es cambiante, responde a un contexto generacional en donde los intereses cambian, al igual que las decisiones personales durante el proceso, tanto para el estudiante como para el educador. Más cuando toma la decisión de la ideología a seguir, se divide hasta la fecha en lógica, matemática y letras. Para un matemático ambas significan lo mismo. Para un ilustre es una variedad interdisciplinaria que responde a un acontecer social que obedece a una política y proyecta una realidad dentro de la sociedad. Se vive en las tendencias sociales, o sea, una idea interdisciplinaria que tiene un grupo de personas pretendiendo determinados fines. Se debe a una cultura que carga tradición y costumbres, principios y valores. Mueven una estadística económica que, de influir en la educación, lo haría con aportes económicos para su innovación. Según Michael Apple, no es así. Define algunos aspectos del programa. La secular, como institución. Las formas del conocimiento. El propio educador o educadora. Bowles, en Indies, habla sobre el conocimiento que desempeñamos, las relaciones sociales que predominan en las aulas, mecanismos de distribución y conservación económica, cultura y el personal que trabaja en la institución dentro de una sociedad compleja, estratificada y desigual. El pensamiento y la cultura están determinadas por una estructura económica y social. Según Lindsay, propone el límite lógico dentro de su dominio, la hegemonía, actúa saturando. Es un conjunto organizado de significados y prácticas. La conciencia es un mero reflejo de la conciencia económica. Las escuelas británicas lo exponen como un proceso no solo de personas, sino de conocimiento. La ideología y tradición son parte. El poder social y económico está vinculado a las interrogantes e investigaciones. El debate político y económico se centra en habilidades técnicas. El término Habermas reemplaza a los sistemas de acción simbólica. El sentido de la comunidad se ha marchitado en sus propias raíces. La escuela como constructo inicial es el proceso educativo. Ha sido paralizado en los últimos años. En diferentes partes del mundo, en Sudamérica, se acogieron en su mayoría a una educación activa, Montessori o un conjunto de híbridos. En Centroamérica, por la emigración. Inmigración dejó de ser un lugar de aprendizaje que responde a currículo que le permita al niño pasar al colegio con los conocimientos necesarios para sobrevivir al cambio intelectual y obtener su madurez. Es un campo de intercambio cultural. En Norteamérica el avance es tecnológico. La migración ha logrado perder su idiosincrasia y esto a un desequilibrio económico por sobrepoblación no escolarizada. Positivamente se han controlado las masas. Dentro de este positivismo, la sociedad se organiza y controla. Dentro de estas naciones industrializadas hay desigualdad. No hay un hábito de examinar al educar en un hábito ético, político y económico. Acríticamente, que son aceptados en el mundo real, el currículum oculto, enseñanzas tácitas. Una de las debilidades de la teoría liberal es considerar los acontecimientos como signos de estructuras serias. Los problemas administrativos crea y sostiene el cambio social. La tecnología es crecimiento. La única cuantificación para el proceso y el progreso social es la capacidad. Los fenómenos de la ideología se agrupan en tres categorías: ideología profesionales, programas políticos o sociales, visiones globales del mundo. Beret y Lockman. La ideología es la distorsión que se tiene de la realidad social y que sirve a las clases sociales, da significado a las situaciones problemáticas. Tiene tres rasgos distintos: legitimidad, conflicto de poderes, estilo de argumentación. Todo converge en la construcción social. État core, como es realmente la vida, modelos continuados de interacción, como ésta vive su vida.
Uno de los problemas de los educadores progresistas fue el adoctrinamiento. Las áreas de investigación más urgentes están vinculadas con el significado y el control de las instituciones culturales. Las investigaciones han hecho en torno al logro académico y el mecanismo de socialización. Se da un énfasis a las variables de impacto al individuo o al grupo, subcultura, adolescente, distribución de desigualdad de los recursos educativos o antecedentes sociales del estudiante. Su objetivo, la productividad económica, se limita el estudio de lo que podría denominarse conocimiento moral. Young afirma que a una relación dialéctica entre el acceso al poder y la oportunidad de la legitimidad, determinadas categorías dominantes y los procesos les permite afirmar el poder y el control. Con la enseñanza de los tipos de personalidad dentro de un modo de producción económico, asigna posiciones dentro de un currículum formal y oculto, prevalece la desigualdad social. Se debe reconocer la pobreza y el rendimiento escaso producto de la organización de vida. Se genera una conciencia y una percepción particular de la sociedad. La decisión colegial de quedarse en un colegio académico, pasar a un colegio técnico, a un bachillerato internacional o desertar. En este orden se definen 4 clases sociales: media, alta o baja. El aparato de evaluación en todos los casos es técnico. Se da una diferenciación del conocimiento técnico vinculado al capital económico y cultural. Un aparato económico se encuentra en su máxima eficacia y eficiencia de desempeño. Se percibe entre el 4 y el 6% y el subempleo ha mejorado, siendo dispares la dotación económica de innovación, curriculares y artes entre grupos étnicos afrodescendientes y mujeres. Conocimiento de alto estatus genera expectativas entre los diferentes estatutos con un lenguaje técnico y científico más ético. Dentro de una especialidad de tecnología en un colegio académico o una especialidad en un colegio técnico se vive una particularidad. El estudiante no elige la materia, elige al profesor o profesora. Crea discrepancias entre la cantidad de lecciones que le corresponde, derechos adquiridos y diferentes culturas. El conflicto se da cuando se comparte con una misma especialidad con 3 docentes que deben ser apoyo y terminar siendo competencia, aun cuando atienden algunas o varias especialidades diferentes y no cuentan con atinencia. Hablamos de los docentes de apoyo como labora o inglés. Termina el docente oficial dando la materia o en otros casos en competencia oculta para ser separado de su cargo muchas veces. En mi caso especial, los docentes que impartimos especialidad en una misma institución educativa, increíble, soy la única sobreviviente. Por alguna razón, 2 cercanos de una edad similar murieron. Estamos hablando de personas de menos de 52 años. Me retiré de la institución y por alguna razón las amistades de estas personas controlaban mis acciones a kilómetros de la institución. Esa combinación de docentes es al azar y es preocupante que en una institución educativa estemos en peligro siendo parte de la gran escuela. Se observa gratificante centrarse en el desempeño del estudiante en el aula. Se retoma nuevamente la hegemonía de los valores, normas y disposiciones transmitidas por el aparato cultural de la sociedad. Se rechaza la caja negra. Como conclusión, se debe proteger al docente y ser observado su desempeño, no solo por el administrador o administradora, sino por especialistas que puedan detectar esos conflictos que ni siquiera el docente percibe, pero lo sufre, reporta Ivonne Jackson Vargas. Espero que el aporte sea tomado en cuenta en la vida real.